Felipe Romero Sánchez. Gracias nuevamente, señor director. Y a propósito de ese boletín del COVID, cuando nosotros analizamos sobre todo lo que tiene que ver la parte sanitaria, la parte médica, y es una arista importante porque por más críticas que se hayan querido hacer por parte de la oposición, en algunos casos hasta de manera delirante apostando al fracaso, una de las partes más importantes de esta es la efectividad con que el sistema de salud de la República Dominicana ha logrado enfrentar esta pandemia y la efectividad con que hasta este momento ha logrado enfrentarla. Yo recuerdo que en principio la proyección incluso que hacía la oposición era de un desbordamiento tal que hasta construyó 2 hospitales públicos, 2 hospitales o carpas, porque el desbordamiento iba a ser tan grande, de que los hospitales no iban a tener capacidad para poder satisfacer la gran demanda de pacientes afectados del coronavirus. Gracias a Dios, eso no llegó y gracias a Dios no han tenido que ser necesario el uso de la carpa. Están ahí, ojalá nunca se usen. Y no que nunca se usen, no porque quienes las aportaron, sino porque cuando usted tiene que apelar al uso de carpa es porque hay un desbordamiento. Y yo espero que aquí no haya ningún tipo de desbordamiento, sino que las cosas se sigan manejando como hasta ahora se están manejando. El presidente Danilo Medina, recuerdo que en una de sus intervenciones tomó una decisión sumamente importante, y era que a través del Sistema Nacional de Salud cubrir lo que son los gastos a personas afectadas por del coronavirus, que tienen su seguro médico, pero que por la característica de la enfermedad, cuando caen en una unidad de cuidados intensivos en cualquier clínica privada o centro público, eso implica un alto costo. Y hay que recordar que en principio ni siquiera la prueba PCR estaban siendo cubiertas por el seguro, los seguros médicos, la plataforma de seguros médicos. Sin embargo, la decisión del gobierno de asumir los costos, tanto por la compañía de seguro, los propios laboratorios ya precalificados y calificados que habían en la República Dominicana, le daban un respiro a esta situación, porque ya las pruebas no solamente se estaban haciendo a través del Laboratorio Nacional Dr. de Filló, sino que esas pruebas se estaban haciendo también conjuntamente con los laboratorios privados, y el gobierno cubría o cubre los costos que implican esa prueba PCR, que tiene un costo por encima de los 4.500, 5.000 pesos. Otro elemento importante fue la alianza entre el sector público y el sector privado para enfrentar el coronavirus en el área de la salud. Por tanto, una persona con coronavirus que esté afectado por coronavirus va a una clínica privada, aunque hay una serie de procedimientos que no, en ese momento no lo cubría el seguro, el Estado Dominicano decidió también asumir los costos. Esto provocó también un aspecto importante, y es el descongestionamiento de los hospitales, porque hay que entender que en principio de la pandemia el coronavirus afectó a un segmento importante de la clase media alta, y eso permitió que muchos dominicanos encontraran sus servicios en las principales clínicas privadas del país. Pero otro elemento importante fue, para mí, y el más importante de todo, es la capacidad de nuestros hospitales. El Hospital Ramón de Lara, que se convirtió en el primer centro de asistencia público con el tema del coronavirus especializada, las áreas exclusivas que se destinaron de todos los centros hospitalarios del país, y la condición en que se encuentran los centros hospitalarios nuestros nos permitió también definir un protocolo de distanciamiento, porque hay que recordar que hasta hace unos pocos años, estamos hablando de 6 o 7 años, aquí no habían hospitales públicos, aquí no habían salas de internamiento, aquí habían almacenes de gente enfermos. Y usted entraba, por ejemplo, a un pabellón de cualquier hospital público, y usted lo primero que encontraba era 60 camas en fila india, metida toda en un solo pabellón, con personas
padeciendo de distintos tipos de enfermedades. Hay que imaginarse lo que implicaría en una situación como esta, donde usted pudiera meter 20, 30 personas afectadas directamente del coronavirus sin ningún tipo de aislamiento. Las nuevas estructuras hospitalarias, que están todas avaladas por la OMS, OPS, que permiten no solamente un aislamiento, porque estamos hablando de lo que llaman aquí semiprivado, que es una sala de internamiento con 2 pacientes, con baño propio y con una sala de cuidado distinta a lo que teníamos antes. Eso también ha permitido el buen manejo del coronavirus. Eso es en la parte de lo que tiene que ver el sector salud. Cuando nos vamos a la parte social, la República Dominicana ha dado cátedra a nivel internacional. ¿Por qué? Porque ya nosotros teníamos un levantamiento del mapa de la pobreza. Creo que solamente República Dominicana, México y Brasil tenían ese tipo de metodología. Nosotros tenemos un mapa de la pobreza que nos permite clasificar los pobre 1, pobre 2, pobre 3, pobre 4, pobre 5, y en esa escala saben dónde viven y saben dónde están, y le fue mucho más fácil al gobierno la asistencia social con esos dominicanos, de manera tal que en función de ese banco de datos, las personas que no calificaban para la tarjeta de solidaridad porque tenían algunos ingresos medios de 10,000, 15,000 pesos y el gobierno necesitaba asistirlo, solamente tenía que ir al banco de datos del Sistema Único de Beneficiarios, accesar a la cédula, identificar a esa persona y abrirle una cuenta directamente, que eso fue lo que ocurrió, lo que permite incluso una ayuda financiera focalizada y directa a quienes más lo necesitan. Y ese ha sido un éxito. Y ese éxito ha sido reconocido por los organismos internacionales y ha sido reconocido por la comunidad internacional. Y otro, obviamente, es el Plan FASE, donde protege las pequeñas y medianas empresas y esos grandes programas de ayuda y asistencia social. Y que como resultado de eso, hoy nosotros no tenemos una presión social desbordante que permite en un momento determinado que esto se salga fuera de control. Y creo que hay que reconocer, si usted no reconoce eso y lo que estamos viendo es el vaso vacío en vez de ver el vaso medio lleno, lamentablemente entonces entramos en contradicción con el discurso que nosotros estamos asumiendo de crítica y con las personas que se están beneficiando directamente de esos programas que sabe que sí, ciertamente le están llegando. Yo vi recientemente unos estudios que se hicieron sobre la valoración de la población en torno a la medida que ha tomado el gobierno en esta fase de desescalamiento y de escalamiento. Y yo vi un estudio interesante, el 70% de la población aprueba la medida del presidente. La aprueba el 70% de la población. Pero dentro de la oposición, cuando se le preguntan, por ejemplo, en el Partido Revolucionario Moderno, el 67% de la gente en el Partido Revolucionario Moderno apuntan que sí, que se sienten satisfechos con la medida en que se están tomando. Entonces usted como dirigente político, una cosa es el discurso que usted haga y otra cosa es el feedback que usted reciba de la población. Y ahí entonces entran a veces los niveles de contradicciones entre algunos líderes políticos cuando te dicen, bueno, es que la gente se está muriendo. Bueno, la gente se está muriendo por el COVID. Se está muriendo por el COVID. Cuando usted analiza las estadísticas a nivel regional, la República Dominicana en estos momentos está dentro de los países con la más baja tasa de letalidad. Estamos hablando de 2,90% por cada 100,000 habitantes. De eso se trata. Y me dicen, bueno, la gente se está muriendo de hambre. Digo, bueno, la gente se está muriendo de hambre, sin embargo nosotros tenemos huevos, plátanos, yuca y arroz que están a precio por debajo de lo que estaban antes de la pandemia. ¿Por qué? Entonces, bueno, el problema es que sí, porque hay una sobreproducción, porque teníamos una producción destinada a más de 25 millones de habitantes, incluyendo 7 millones de turistas y tal vez 3 millones de haitianos, más los 10 millones de dominicanos. Entonces, eso ahora se reduce a un consumo interno local, pero los precios están bajitos. ¿Hay que asistir a los productores? Yo creo que sí, que hay que asistir a los productores. Entonces, eso sí hay que hacerlo, asistir a los productores, a los hombres del campo. Esos hombres que han generado algunos niveles de pérdida porque no encuentran cómo colocar su producto en el campo. Pero eso no implica de que la República Dominicana la gente se esté muriendo de hambre, porque cuando usted sale a la calle y usted ve una guaguita platanera, señor director, vendiendo plátano a 5 pesos, es porque lo están comprando en el mercado a 2 pesos y a 3 pesos en el campo, porque tienen que tener un margen de beneficio. De manera tal que yo creo que ha sido bastante efectivo las acciones del gobierno, y esas acciones obviamente se van a traducir
se van a traducir en beneficio político, como si hubiesen fracasado, se convierten en beneficio político también de la oposición. Llévatelo, Cundo.